estado viendo acerca de las tradiciones de los ancianos y las razones por las cuales Yeshua nos enseñó que lo que teníamos que guardar, cumplir, era la Torá, los mandatos, estatutos, decretos establecidos por Yahweh y no las leyes, las costumbres o las tradiciones establecidas por los hombres. Así esos hombres sean nuestros padres, nuestros abuelos, o así esos hombres el mundo los llame sabios, el mundo los llame rabín, el mundo los llame moré, ministros, apóstoles, profetas, Shelia, independientemente de cómo les llamen, lo que Yahweh nos manda a guardar y a cumplir son los mandatos que Yahweh ordenó y que dejó establecidos. Y de ello nos pide que no nos apartemos ni a diestra ni a siniestra. Entonces, recordamos que en el libro de Matillahud, en el capítulo número 15, Matillahud capítulo 15, en el verso número 1, Matillahud 15:1, dice: entonces se acercaron a Yeshua ciertos escribas y fariseos. ¿De dónde? De Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición porque no se lavan las manos cuando comen? Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandato de Elohim por vuestra tradición? Allí estaban reclamando el no cumplimiento de un rito llamado lavado de las manos, Netilat Yadayim. El que no se cumpliera ese rito, para ellos era un delito. Para ellos era un delito que no se cumpliera ese rito. Que todos los hombres estaban sometidos a cumplir esas tradiciones de los ancianos, porque los grandes, los rabinos, habían aprobado que todos las tenían que cumplir. Y el que no cumplía esas tradiciones que ellos establecían, entonces estaba fuera del orden. Entonces era un rebelde y entonces lo miraban con malos ojos. Y por esa misma razón entonces van a mirar con malos ojos a Yeshua y a sus Sheliachim, a sus discípulos que creyeron en él, porque Yeshua enseñó a guardar la ley de Yahweh y no las tradiciones de los hombres. Y entonces les dice a ellos: ¿por qué vosotros quebrantáis los mandatos de Elohim para guardar vuestra tradición? Hemos de entender que en el libro de Colosenses, vamos a ir a Colosenses al capítulo número 2, verso número 8. Colosenses 2:8. Dice, Colosenses 2:8: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Mashiach. Resulta de que unos hombres decidieron mezclar la Torá con la filosofía griega y babilónica, y de allí va a surgir el Talmud, la mezcla entre la Torá y la filosofía griega babilónica. Y dice: miren que nadie los vaya a engañar. ¿Por medio de qué nos pueden engañar? Por medio de filosofías, huecas sutilezas, según ¿qué cosa? Tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo y no según Mashiach. Yeshua le está diciendo: ¿por qué quebrantan el mandato de Elohim para guardar vuestra tradición? Y allí está diciendo que por medio de las tradiciones engañan, por medio de las filosofías. ¿Y qué es la filosofía? Una argumentación sobre cosas sin fundamento escritural, sin fundamento en la Torá, sino en el razonamiento y el pensamiento humano. Entonces, es entender que Yeshua nos estaba advirtiendo acerca de que podía suceder que en los últimos tiempos nos engañaran por medio de esas filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. Ahora, ¿de dónde viene el engaño? ¿De dónde viene el engaño? Vamos a ir al libro de Bereshit, Génesis. Vamos a ir al capítulo número 3. Génesis capítulo número 3. Vamos a ir al verso número 13. Dice: entonces Yahweh Elohim dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó. ¿Y qué pasó? Y comí. ¿Quién engañó a la mujer? La serpiente. Muy bien. La serpiente, no lo olviden. Vamos a ir al libro de 2 de Corintios.
Vamos a ir al capítulo número 11. Vamos a ir al verso número 3. Dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó ¿a quién? A Java, Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Mashiach. Verso número 4. Porque si viene alguno predicando a otro Yeshua que el que os hemos predicado, o si recibís otro Rúa del que habéis recibido, u otras buenas nuevas del que habéis aceptado, bien lo toleráis. Pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes Eliahim, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocer. En todo y por todo os lo hemos demostrado. Muy bien. Verso número 13, 2 Corintios 11:13. Porque estos son falsos Sheliahim, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Mashiach, y no es maravilla, porque el mismo adversario se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Miren que allí está diciendo que temo que como la serpiente engañó a Java, vuestros sentidos sean también engañados. Yahweh le había dicho una cosa al hombre y a la mujer: no comas del fruto del árbol, porque el día que lo comas morirás. ¿Y qué hace la serpiente? Enseñar a aplicar una técnica. Con que Elohim os ha dicho. Vamos a ir allá al libro de Bereshit. Libro de Bereshit, Génesis, capítulo 3, verso número 1. Pero la serpiente era ¿qué? Astuta más que todos los animales del campo que Yahweh de Elohim había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Elohim os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Qué le está diciendo? Le dice, el Elohim les prohibió todo. No pueden comer de ningún ¿qué? De ningún árbol. Entonces ella va a buscar ¿qué cosa? Aclarar. Va a buscarle aclarar. Muy bien. Recuerden que ahí la serpiente está utilizando filosofía. Dice, y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos ¿qué? Comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Elohim, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no ¿qué? Muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. ¿Qué está haciendo allí? Ahora está engañando. Emplea la filosofía. Y luego de emplear la filosofía, emplea el engaño. Hace dudar de lo que Yahweh dice, implanta otra cosa. Es decir, dice por ahí un legado rabínico que solo la Torah no es suficiente. Que solo la Torah no es suficiente. Que se necesita algo adicional para entenderla, llamada Torah oral. Y que sin esa Torah oral es imposible entender la Torah que Yahweh dejó. Ahora, luego se utiliza el engaño. ¿Y cuál es el engaño? Que en esa Torah oral se introducen todo un conjunto de normas contrarias a la Torah escrita, y que hacen luego pensar al hombre que lo establecido en la Torah oral es superior a lo establecido en la Torah escrita. Y entonces el hombre, a partir de allí, empieza a guardar lo que dice la Torah oral y no lo que Yahweh le dejó en la Torah escrita. Es el mismo argumento que empleó la serpiente. Es el mismo argumento que empleó la serpiente con Java. Verso número 5. Sino que sabe Elohim que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Elohim, sabiendo que el bien y el mal. El método que está presentando la serpiente es para que puedan comprender lo que el Elohim sabe. Es que usted sin la Torah oral no puede comprender la escritura. Para usted comprenderla la necesita. Seréis como Elohim, conociendo bien y el mal. Es el mismo argumento de la serpiente. ¿Quién lo establece? Lo establecieron dentro del pueblo de Israel unos señores llamados Jajamim, sabios. Y lo que dicen los Jajamim, lo que dicen los sabios, está por encima de lo que Yahweh estableció en los mandatos. Porque de tradición se enseñó que se tuviese más cuidado a las leyes colocadas por los sabios que a las leyes colocadas por Yahweh en su Torah. Vamos a ir al libro de Jeremías, capítulo 8, y vamos a ir al verso número 9. Jeremías 8:9.
Dice, los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados. He aquí que aborrecieron la palabra de Yahweh, y qué sabiduría tiene. ¿Qué hicieron los sabios? Resulta de que los sabios implantaron otras cosas. Implantaron tradiciones, costumbres, leyes, halajot, como se llama, y dejaron a un lado la palabra de Yahweh. ¿Por qué la dejaron a un lado? Porque la aborrecían, porque no la querían guardar, porque no la querían cumplir. Y como no la querían guardar y como no la querían cumplir, entonces se inventaron otras leyes para que esas sí las guardaran y para que esas sí las cumplieran. Vamos a ir al capítulo número 9, verso número 12. Yirmiyahu 9:12 dice, ¿quién es varón? ¿Cómo? Sabio, que entienda esto. ¿Y a quién habló la boca de Yahweh para que pueda declararlo? ¿Por qué causa la tierra ha perecido? Ha sido asolada, todo desierto, hasta no haber quien pase. Verso número 13, dijo Yahweh, porque ¿dejaron qué? Mi Torah, la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a qué? A ella. Antes se fueron tras la imaginación de su corazón y en pos de los Baales, según les enseñaron, ¿quiénes? Sus padres. ¿Entendemos lo que está diciendo allí? Dejaron mi qué, mi Torah, dejaron lo que Yahweh había dejado establecido y se fueron tras la imaginación de su corazón. O sea que que se inventaron unas leyes. Y ahora dice, y en pos de los Baales, según les enseñaron sus padres. Por eso Yahweh en el libro de Ezequiel, en el capítulo 20, en el verso número 18, 20-18, dice, antes dije en el desierto a sus hijos, no andéis en los estatutos de vuestros padres, ni guardéis sus leyes, ni os contaminéis con ¿qué? Con sus ídolos. Resulta de que los sabios de la imaginación de su propio corazón tomaron costumbres, leyes y tradiciones para hacer que el pueblo adorara a un ídolo en especial, adoraran a los Baales. Los sabios aborrecieron la palabra de Elohim y la dejaron a un lado y establecieron leyes, costumbres, normas para la adoración a ídolos. Entre ellos mencionamos, entre los muchos ídolos mencionamos la kippah, el solideo, el gorro redondo que se coloca en la corona de la cabeza, los varones, y que hace referencia a la adoración al sol. Los adoradores del sol en Babilonia utilizaban ese gorro para identificarse con su deidad, diciéndole que las llevaban sobre su cabeza, que eran iluminados por el sol, y en identificación con el ídolo, entonces se colocaban el solideo en la cabeza, que solideo significa el sol es mi Dios. Eso significa solideo. Entonces los sabios les dio por decir que es que el temor a Elohim se demostraba por medio de colocarse esa prenda. Que el que temía a Elohim se la colocaba, y el que no temía a Elohim no se la colocaba. ¿Entendemos eso? Entonces, si usted no se la colocaba, era un rebelde, un profano, un antisemita, porque estaba hablando en contra de Israel. Pero ellos de su corazón estaban colocando una prenda de adoración a los ídolos y diciendo que el que no se colocaba esa prenda de adoración a los ídolos era un rebelde, cuando los rebeldes eran ellos. En el libro del profeta Isaías, en el capítulo número 5, vamos a ir al verso número 20, 5:20. Dice, ay a los que a lo malo dicen que bueno, y a lo bueno que malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, porque ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Entonces, en ninguna parte de la escritura Yahweh había señalado que el temor a Elohim era utilizar una prenda sobre la cabeza. Pero a los sabios les surgió la idea de utilizar una prenda de origen pagano idolátrico para demostrar que con ella se temía a Elohim. Y entonces todos en la sinagoga se colocan la kippah, porque ninguno quiere mostrar ante los demás que no teme a Elohim. Y por eso Yeshua les dice, el temor a Elohim es un mandato de hombres que les ha sido enseñado. Vamos al libro de Matillahu, vamos a ir al capítulo número 15, vamos a ir al verso número 7. Recuerde que allí está hablando de por qué las tradiciones de los ancianos violentan la Torah. 15:7. Les dijo, hipócritas,
Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Mandamientos establecidos por hombres. Y entonces volvemos al libro de Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2 dice en el verso número 8: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Mashiach. Según las tradiciones de los hombres, según los mandatos establecidos por los hombres. Yahweh en ninguna parte colocó que había que hacer un rito de lavado de manos. En ninguna parte de la escritura colocó que había que prender 2 velas antes de Shabbat, tomarse 4 copas de vino, comer pan trenzado. Esos fueron mandatos establecidos por hombres, establecidos por los Jajamim, por los llamados sabios de Israel. Y en el libro de Primera de Corintios capítulo 3, vamos a ir al verso número 18. Y hoy dice: nadie os que engañe, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree jajam, se cree ¿qué cosa? Sabio. En este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Elohim. Pues escrito está: él prende a los jajamim en la astucia de ellos. Y otra vez, Yahweh conoce los pensamientos de los sabios que son para. Entonces dice, verso 19, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Elohim. La sabiduría de este mundo se llama filosofía. La sabiduría de este mundo se llama filosofía. Porque Sofía era ¿qué? La diosa, la ídolo abominable de la sabiduría. Los filósofos eran adoradores de esa diosa. Entonces, la filosofía es ¿qué cosa? La filosofía de este mundo, la sabiduría de este mundo es ¿qué? Insensatez para con Elohim. ¿Qué sabiduría era la que teníamos y tenemos que buscar? Vamos a ir al libro de Devarim, capítulo 4, Deuteronomio capítulo 4, de Devarim capítulo 4, ahí en el verso 3. Devarim 4:3, para que le prestemos atención, porque eso Yahweh ya lo sabía, a quién querían cambiar, que lo querían cambiar a él y establecer en su lugar a un ídolo. Devarim 4:3, vuestros ojos vieron todo lo que hizo Yahweh con motivo de Baal Peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal Peor destruyó Yahweh tu Elohim de medio de ti. Recuerden que los sabios habían que no amaban la palabra de Elohim, aborrecieron la palabra de Elohim, establecieron cosas de su propio corazón para hacer que adoraran a los Baales. Ahora Yahweh está diciendo acá en Devarim capítulo 4, vuestros ojos vieron lo que hizo Yahweh con motivo de Baal Peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal Peor destruyó Yahweh tu Elohim de en medio de ti. Verso 4, mas vosotros de los que seguisteis a Yahweh vuestro Elohim, todos estáis vivos hoy. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Yahweh mi Elohim me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Verso 6, guárdalos pues y ponlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. La Torá es la sabiduría de Yahweh. La Torá tiene que ser la sabiduría de Am Israel. El verdadero jajam, el verdadero sabio es aquel que enseña a guardar la Torá. El verdadero sabio no es el que enseña a guardar Talmud, Cábala, Midrash u oraciones del judaísmo ortodoxo. El verdadero sabio es el que enseña a guardar la Torá de Yahweh y que le enseña al pueblo que lleve una vida conforme a esa Torá establecida por Yahweh. El falso sabio, como aborrece la palabra de Yahweh, la sabiduría de Yahweh, él busca otra sabiduría, la sabiduría de este mundo.
Y la sabiduría de este mundo está llena de idolatría, porque en la filosofía se idolatra a la diosa Sofía, que es la llamada diosa de la sabiduría y que a su vez es la que llaman reina del cielo. Y es la razón por la cual le prenden las 2 velitas el viernes en la noche y le hacen libaciones de vino, como lo leímos y lo estudiamos en el libro de Yirmi Yahud en el capítulo número 44. Ahora, entender que, vamos a ver el libro de Primera de Yohanan, vamos a ir al capítulo número 2, leemos en el verso número 20. 2:20 dice: pero vosotros tenéis la unción del Kadosh y conocéis ¿qué? Todas las cosas. No os he escrito como si ignorases ¿qué? La emed, la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Yeshua es el Mashiach. Este es anti-Mashiach, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Entonces, nos devolvemos de atrás hacia adelante del texto que leímos. ¿Qué hemos oído desde el principio? La Torá escrita. Eso hemos oído desde el principio. La Torá escrita. Y si nos mantenemos en la Torá escrita, tenemos al Hijo y tenemos al Padre. Ahora, allí dice: el que niega al Hijo, niega también al Padre. El que no tiene al Hijo, tampoco tiene al Padre. Y resulta entonces que los que escribieron el Talmud no tienen al Hijo. No creen en el Hijo. Es más, blasfeman, ridiculizan y hacen muchas cosas en contra de Yeshua. Y como no tienen al Hijo, tampoco tienen al Padre. Entonces una persona que dice creer en Yeshua y que estudia Talmud está negando a su rabí y está buscando su perdición, porque está escuchando a uno que no tiene ni al Padre ni tiene al Hijo, porque el que no tiene al Hijo no tiene al Padre. Y entonces los que escribieron el Talmud, demuéstreme que creían en Yeshua. Si ellos confiesan abiertamente que no creen en Yeshua y escribieron muchas cosas feas en contra de Yeshua, entonces ¿qué hace uno que cree en Yeshua estudiando Talmud? Tarde o temprano va a salir apartándose de Yeshua, es decir, tarde o temprano se convierte en un anti-Mashiach. Y por eso es que le niega. Después de estudiar un tiempo el Talmud, termina con la supuesta iluminación, que es que Yeshua no es Mashiach. Pero no es que se haya sido iluminado, es que se oscureció su entender y le creyó a la mentira. Porque ¿quién es el mentiroso? Decía allí, lo leemos, Primera de Yohanan, capítulo 2, verso 22. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Yeshua es el Mashiach. Ese es el mentiroso, y ese mentiroso se convierte en anti-Mashiach. Y muchos anti-Mashiach han salido por el mundo, lo dice allí. Por eso muchos anti-Mashiach son los que han regado la mala semilla en el mundo, diciendo que Yeshua no cumplió las profecías para ser el Mashiach. Pero el que en esta tierra se hable de Mashiach y se hable de Yeshua, implica necesariamente que Yeshua es Mashiach. Porque escrito está que todas las naciones, pueblos y lenguas creerán en él. Entonces el anti-Mashiach es el que niega a Mashiach. Y ese es mentiroso. Y recuerden, nadie os engaña. El mentiroso es el que engaña. El mentiroso le va a decir, piénselo, reflexione, deje a un lado la Torá y empiece a estudiar estos libros. Porque usted no puede hablar mal de lo que no conoce. Entonces, estudia el Talmud, y cuando ya se haya leído todo el Talmud y todos los otros libros, entonces allí decide si sí es bueno o es malo. Entonces tendría que leer los 25,000 libros de los Jajamín, de los sabios.
Pero muy claramente acá en el libro de Eclesiastés, vamos al libro de Eclesiastés. Vamos a ir al capítulo número 12. Verso número 12. Y miren cómo inicia el 12:12. Dice: ahora, hijo mío, a más de esto sé que amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. Verso 13. El fin de todo el discurso oído es este: temed a Elohim y guarda sus mandatos, porque esto es el todo del hombre, porque Elohim traerá todo a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. No tienes que estudiar los 25,000 volúmenes del Talmud, ni los 63 tratados. ¿Qué necesitamos estudiar? Necesitamos estudiar la Torá y colocarla en práctica. En el libro de Efesios, vamos a ir al capítulo 4, Efesios capítulo 4, vamos a ir al verso número 14, dice: para que ya no seamos niños que fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de ¿qué? De hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas ¿de qué? Del error. ¿Cómo lo hizo quién? La serpiente. Dice, continúa allí, sino que siguiendo ¿qué cosa? La verdad. ¿Y cuál es la verdad? Sino que siguiendo la verdad en Ahabá crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Mashiach. Siguiendo la verdad, todos tus mandatos son verdad. La palabra de Yahweh es verdad. Guarda los caos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Yohanan 17:17 lo dice. Entonces, unos iban a emplear con astucia las artimañas del error, diciendo que es que eso proviene de Abraham, diciendo que eso lo tenía Isaac, lo tenía Jacob, sino que no se lo dijeron a nadie. Mismo método que empleó la serpiente cuando dijo: no moriréis. No se preocupe, eso no le va a pasar ¿qué? Nada. Y entonces comió. ¿Por qué? Porque la engañó. Lo leímos: la serpiente me engañó y comí. La escritura dice que debemos de alimentarnos de leche de rúa no adulterada. Y entonces si alguno toma leche adulterada, corre el peligro de intoxicarse. Mucho más cuando a esa leche adulterada le han echado arsénico, veneno, cianuro. ¿Por qué? Porque todo lo que no proviene de Yahweh proviene del enemigo. Ninguna mentira procede de la verdad. Él no puede permanecer en la verdad, refiriéndose al enemigo, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, es entender que si los que escribieron el Talmud no creían en Yahshua, tampoco creían en Yahweh. Y si no creían en Yahshua y no creían en Yahweh, el origen del Talmud, que lo llaman de Babilonia, proviene del maligno. Salid de allí, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Y si dicen, es que yo solo creo en el Talmud de Jerusalén, recuerden que en el libro de Jeremías, capítulo 23, dice en el verso número 15, Jeremías 23:15: por tanto, así ha dicho Yahweh Sebaot contra aquellos profetas, y aquí yo les hago comer ¿qué? Ajenjos, y los haré beber agua ¿de qué? De hiel, porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía de sobre toda la tierra. Resulta de que ellos también le dieron a comer ajenjos al pueblo, y le dieron a beber agua de hiel al pueblo. Libro de Isaías capítulo 3, dice en el verso número 12: los opresores de mi pueblo son ¿qué? Muchachos, y mujeres se enseñorearon de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan,
y tuercen el curso de tus caminos. Yahweh señaló claramente que lo que había que cumplir era la Torá establecida por Yahweh. A los sabios les surgió la grandiosa idea de ponerse a inventar otras cosas. Y entonces Yahweh les escribe allí en el libro de Proverbios, leemos en el capítulo 30, en el verso número 5. Toda palabra de Elohim es que limpia. Él es escudo a los que en él esperan. Verso 6. No añadas a sus ¿qué? Palabras para que no te reprenda y seas hallado como mentiroso. ¿Quién es el mentiroso? El que niega que Yeshua es el Masías. Entonces ellos ¿qué hicieron? Añadieron a las palabras dadas por Yahweh. Verso 6. No añadas a sus palabras para que no te sorprenda y seas hallado mentiroso. ¿Quién es el mentiroso? El que niega que Yeshua es el Masías. Porque Yeshua no ordenó añadir, por el contrario, señaló en el libro de Barín 4:2, no añadirás a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis todos los mandatos de Yahweh, vuestro Elohim, que yo os ordeno. Entonces es entender que el Talmud es un libro en contra del Masías, anti-Masías, contra el Masías. Y al estar en contra del Masías, está en contra de Yahweh. Y quien lo estudia también está en contra de Yahweh, porque escrito está: el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge. Es entender que hay una clara diferencia entre los hijos de Yahweh y los hijos del adversario. Los hijos de Yahweh guardan la Torá y tienen el et de Yeshua HaMashiach. Dice en el libro de Apocalipsis, capítulo número 12, en el verso número 17, Apocalipsis 12, 17, dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, contra Israel, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandatos de Elohim y tienen el et de Yeshua HaMashiach. El adversario no persigue a los que guardan el Talmud. El adversario persigue a los que guardan los mandatos de Yahweh y tienen el et de Yeshua HaMashiach. Es entender que a eso nos mandó Yahweh, a que guardáramos sus mandatos y a que no nos extraviáramos en pos de otras cosas. El que tiene oídos para oír, oiga. Que Yahweh les bendiga.